Meyer Lansky, el hombre que creó el blanqueo de capitales de una manera muy rara. Mientras estuvo en la escuela conoció a Charles Lucky Luciano. Quiso dominarlo, sin embargo este lo enfrentó, lo que hizo que Meyer lo admirara por su valentía, convirtiéndose en su gran amigo. También fue amigo de Bugsy Siegel. Fue en las calles de Lower East Side de Manhattan, Nueva York, donde comenzó a forjar su destino, encontrando en el mundo del juego y la delincuencia una oportunidad para ascender en la escala social. Ya a los 16 años lo habían detenido. Se pasaba el tiempo en ello. Salía y entraba de la cárcel, ya que salía inmediatamente por faltas de prueba en los delitos que lo acusaban. Solo en una oportunidad se le llegó a probar uno y duró 3 meses tras las rejas. La alianza Lucky-Lansky, la catapulta al poder. Desde temprana edad, Lansky demostró una habilidad innata para los números y las finanzas. Pronto se convirtió en un experto contador y asesor financiero para las organizaciones criminales que comenzaban a surgir en la época de la ley seca. Pero fue su asociación con Charles Lucky Luciano lo que catapultó a Lansky al centro del poder. Luciano y Lansky formaron una alianza inquebrantable, estableciendo lo que se conocería como el Sindicato Nacional del Crimen. Juntos controlaban gran parte del tráfico ilegal de alcohol durante la ley seca, así como una red de casinos clandestinos y negocios ilegales. Pero su influencia no se limitaba solo a Estados Unidos, sino que se extendía a otras partes del mundo. Ya en la década de 1930, Lansky, en conjunto con su banda, enfrentaba a miembros del partido nazi y a quienes le simpatizaban en los Estados Unidos. Atacaron un barrio alemán, Yorkville, Manhattan, junto con 15 socios de Meyer, tal como él lo recordaba. El sitio estaba decorado con una esvástica y una foto de Adolf Hitler. Los altavoces comenzaban a aullar. Había solo 15 de nosotros, pero entramos en acción. Los estrellamos contra las ventanas. A la mayor parte de los nazis les entró el pánico y huyó. Los cazamos para golpearlos. Así les demostramos que los judíos no se sentaban para aceptar insultos. Mientras se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, Lansky jugó un papel fundamental en Operación Underworld de la Oficina de Inteligencia Naval, donde el gobierno de Estados Unidos alistó a criminales que buscaran infiltrados nazis y saboteadores desplegados por la U-Boat, así llamaban a los sumergibles y submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Además, Lansky colaboró para que se concretara un acuerdo con altos oficiales de la Armada de Estados Unidos, el cual establecía la liberación de Lucky Luciano de la prisión. En su lugar, la mafia resguardaría los barcos que se estaban construyendo en los astilleros del puerto de Nueva York, ya que los submarinos alemanes hundían todos los días los barcos aliados en la costa, por lo que temían que los simpatizantes nazis los sabotearan. Ejecutando operaciones cerca de Cuba. Se cumplió el acuerdo de liberación de Lucky, condicionando a que éste debía volver a Sicilia, pero eso no se cumplió, sino que se trasladó de manera secreta hasta Cuba, reasumiendo el control de la mafia estadounidense, administrando además casinos en Cuba con la ayuda del dictador cubano Fulgencio Batista. ¿Crees que a pesar de la inteligencia de Lansky, si éste no hubiese conocido a Lucky, hubiese tenido la oportunidad que tuvo? Déjanos conocer tu opinión en los comentarios. Cuba se comenzó a convertir en una gran atención turística, por lo que Meyer toma la decisión de invertir grandes capitales en la isla, construyendo en conjunto con Batista el Rivera, el más grande sueño que tenía Lansky. Batista y Lansky eran amigos muy íntimos, relacionándose por más de 3 décadas. Cuando Batista estuvo en Waldorf Astoria, en Nueva York, a finales de los 40, estaban unidos simbióticamente, por lo que este le propuso a Meyer darle la mafia para controlar los hipódromos y casinos de Cuba, pudiendo abrir en La Habana el mundo de las grandes apuestas, de tal manera que el gobierno ganara dólar por dólar, además todas las inversiones hoteleras que sobrepasara el $1 billón, incluyendo licencia de casino. Por supuesto, Lansky estaría en el centro de las operaciones de apuestas de Cuba, por lo que llamó inmediatamente a sus socios a una conferencia cumbre del AMPA en La Habana el 22 de diciembre de 1946. La primera persona que arribó fue Salvatore Lucky Luciano, deportado a Italia, quien pudo viajar a La Habana
falsificando su pasaporte. Con esta visión de una Habana nueva, perfecta para aquellos que querían invertir una suma adecuada de dinero, Lansky se encontraba complacido. Podía convertirse en una especie de Las Vegas latina, siendo el hogar perfecto para quienes su trabajo estaba vinculado al narcotráfico, negociaciones laborales ilegales, la extorsión y la prostitución. Según lo evidenciado por Luciano, podía ser elegido como el rey de la mafia para administrar sus negocios desde Cuba hasta el momento que pudiera ingresar a Estados Unidos. Lansky en 1952 ofreció al presidente Carlos Prío Socarrás un soborno con la suma de $250,000 para que autorizara el regreso de Batista al poder. Cuando esto fue posible, Batista le ofreció a Lansky un salario de $25,000 anuales, siendo ministro no oficial de las apuestas, floreciendo este tipo de negocios, así como el narcotráfico y la prostitución. Y en 1955 Batista cambió las leyes de apuestas y garantizaban la licencia de apuestas a todo el que invirtiera $1 millón en un hotel o $200,000 en un nuevo club nocturno. No importaba de dónde procedía el dinero, como pasaba con las licencias de juegos en Las Vegas. Cuando el periodo de inversión era más largo, se necesitaban al menos 10 años libres de impuestos. El gobierno daría $25,000 para licencias, más un porcentaje de las ganancias por casino. Existía el rumor que detrás de los $250,000 requeridos para adquirir una licencia, había que invertir mucho más como parte de soborno para obtenerla. Periódicamente debían realizar pagos periódicos a políticos corruptos. Lansky se convirtió en un maestro en el arte de la manipulación y el soborno. Sus tentáculos alcanzaban a políticos, jueces y policías, asegurando que sus operaciones criminales permanecieran impunes. De esta manera, Lansky inicia la reforma del Montmartre Club, que comenzó a funcionar de manera rápida en La Habana. Además, mostró un gran interés en que funcionara un elegante casino en el exclusivo Hotel Nacional, denominándolo el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Era una antigua fortaleza que dominaba la bahía de La Habana. Lansky planificaba tomar parte de ella y realizando una zona de jugadores de alto vuelo. Esta idea surgió sobre las de estadounidenses expatriados como Ernest Hemingway, por lo que el refinado hotel se abrió al negocio en 1955, presentando un show de Eartha Kitt, siendo un éxito inmediato. Al culminar la construcción de todos los hoteles y casinos, Batista inició el cobro inmediato de sus ganancias. Diariamente por las noches, el hombre de la maleta cobraba el 10% de los intereses de los casinos, entre los que Lansky poseía se encontraban el Habana Riviera, el Nacional, el Montmartre Club y otros que le daban el 30%. Nunca se certificó la cantidad total que Lansky y sus truhanes recibían por concepto de sus delitos. Solamente las máquinas tragaperras contribuían con más de $1 millón a las cuentas bancarias del régimen. Pero a Cuba llegó la revolución. Con la llegada de la Revolución Cubana en 1959 y la subida del poder de Fidel Castro, el clima para las inversiones de la mafia en Cuba se transformó completamente. Ya Lansky celebraba los $3 millones que habían logrado hacer en su palacio de $18 millones y 440 habitaciones en La Habana Rivera. Muchos de los casinos fueron saqueados y destruidos esa noche, incluidos los de Lansky. El 8 de enero de 1959, cuando Castro entró en La Habana asumiendo el poder, se asentó en el Hilton. Lansky voló el día anterior a Bahamas y a otros destinos caribeños. El nuevo gobierno clausuró los casinos. También los nacionalizó en conjunto con los hoteles, dejando fuera la ley de apuestas en octubre de 1960, lo que afectó de manera muy especial a Lansky, perdiendo un estimado de $7 millones. Como los casinos de Miami estaban quebrados, Lansky obligatoriamente dependió solo de las entradas que obtenía en Las Vegas. A medida que avanzaban los años, Lansky se fue alejando cada vez más del mundo del crimen organizado. Se convirtió en un inversor y empresario respetable, estableciendo negocios legales en el ámbito del juego y la hotelería. Sin embargo, su pasado siempre lo persiguió. Durante décadas, las autoridades intentaron atrapar a Lansky y llevarlo ante la justicia por sus actividades ilegales. Pero él siempre lograba escapar hábilmente de sus perseguidores. Su capacidad para evadir la ley se convirtió en una leyenda, alimentando aún más el misterio que lo rodeaba.
Finalmente, en 1972, Lansky fue arrestado en Miami por cargos relacionados con evasión de impuestos. A pesar de las evidencias en su contra, logró llegar a un acuerdo con las autoridades y escapar de una condena severa. Meyer Lansky falleció de cáncer pulmonar el 15 de enero de 1983. Con 80 años, dejó una viuda y 3 hijos, llevándose consigo los secretos y las verdaderas ocultas que lo acompañaron a lo largo de su vida. El FBI presume que tenía más de $300 millones escondidos en cuentas bancarias, dinero que jamás encontraron. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí el otro video, el misterio de Steven Steiner, el niño que fue secuestrado y regresado.